pequeño concepto de lo que usted consideraría que es inclusión educativa y de cierta manera considerar por qué es importante que el sistema educativo ecuatoriano avance hacia una educación sin barreras para ese tipo de estudiantes? En sí, nosotros lo que trabajamos es siendo garantes de derechos y acordémonos que un derecho innegable de todos los estudiantes es el derecho a la educación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos hablar de un derecho si un niño viene con silla de ruedas y tú le dices no puedes ingresar a la institución. Pero obviamente dentro de las instituciones tenemos muchísimas barreras que nos impiden acceder a una educación de calidad, empezando por el principio de la inclusión, que se supone que tiene que estar el ámbito estructural adecuado para recibir a todo tipo de estudiantes, tenemos muchísimas falencias. Igual todas las instituciones educativas han sido creadas hace muchísimos años con apoyo muchas veces de la comunidad, entonces no es que haya algún ingeniero o arquitecto que diseñó como para aulas mismas. Otra situación, como yo les mencioné, es la situación del numérico de estudiantes, más numérico de estudiantes con dificultades académicas o necesidades educativas, que si bien el docente puede tener toda la predisposición para enseñarlo, pero decir que, por ejemplo, aquí dentro del aula se va a poder realizar una adaptación y una atención que estos estudiantes requieren, sí es muy difícil. Entonces, otra situación igual es la capacitación a los docentes, porque, por ejemplo, como les mencioné, ahora se supone que estamos trabajando con el DUA, pero por parte del Ministerio de Educación no es que ha habido un refuerzo en sí para decirles a los docentes, saben que esto es el DUA, cómo se va a trabajar y enfocarse ya en una planificación con el método DUA. Más que, por ejemplo, bueno, nosotros que somos los docentes pedagogos, somos alrededor de 8 dentro de todo el distrito. ¿Qué significa? Que nosotros rotamos por varias instituciones que tampoco nos da la oportunidad como de hacer seguimiento personalizado a cada estudiante. Entonces, claro, esta es una institución que tiene alrededor de 200 estudiantes con necesidades. Entonces, el decir que se va a trabajar con cada uno, darles el seguimiento apropiado, es muy difícil. Entonces, yo creo que para hablar así de inclusión educativa, dentro de las instituciones nos falta mucho, por lo menos, o sea, al menos en papeles, es hermosísimo decir porque tenemos muchas leyes que de hecho defienden la situación que debería ser así, pero si esto no va acompañado de actos o de situaciones que se vayan evidenciando, es muy difícil que podamos ver un cambio. Sin embargo, bueno, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en el último. Eso, pero en sí la que pasa en el aula netamente con el estudiante es la docente. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es damos estrategias, brindamos apoyo ese rato, ese día, y de aquí lo veo en 15 días, por ejemplo. Entonces, sí nos cuesta como que muchísimo todavía dentro de las instituciones educativas el tratar de humanizar a los docentes y que traten de entender también las situaciones, porque parte de ser un estudiante y de tener una calificación, hay mucho detrás de ella. Verán, si ustedes leen es el acuerdo 084A, nos habla justamente del DUA. Entonces, en el DUA, ¿qué nos menciona? Adaptaciones curriculares y ajustes razonables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una adaptación grado 1, grado 2 y grado 3, que era lo que trabajábamos? Exacto. Entonces, claro, se supone que el DIAC no era inclusivo porque tú planificabas únicamente para este estudiante, ¿no es cierto? Por eso era documento de adaptación individual. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el DUA? En ajustes razonables especialmente. Que si tú vas a dar una clase, pero Pepito es kinestésico, entonces con él haces un proyecto, pero tienes a Juanito que él es visual. Entonces, aparte del proyecto, de la maqueta, tú les enseñas un video. Y para los otros chicos que son visuales, le das la explicación del profe. Entonces, la intención del DUA es ofrecer varios canales por los que los chicos reciban la información. Pero ya en las adaptaciones del DUA sí se modifica lo que es las destrezas y la evaluación y todo esto, o es como que en general solo la metodología y las estrategias. Ya. Bueno, esto casi se mantiene el mismo ámbito de adaptaciones grado 1, grado 2 y 3, ¿no es cierto? Acordémonos que en adaptaciones grado 1 y grado 2 nosotros no topábamos
resolvamos el currículum, ¿no es cierto? Él resuelve la metodología de las docentes o el estado de infraestructura, por ejemplo. Con el DUA, igual lo que son lo que son ajustes razonables, es como venir a hablar de una adaptación, de una adaptación curricular grado 1 y grado 2. Entonces nosotros no topamos ahí el currículo y trabajamos con el mismo objetivo, con la misma criterio de estrés, exacto, con lo mismo. Pero sí nos dejan abierta la parte de adaptación curricular. Como yo les decía, estudiantes con discapacidad intelectual que no tienen consolidado proceso de lectoescritura en un octavo, noveno y superior, ¿cómo voy a trabajar yo? Por ejemplo, se me ocurre una raíz cuadrada cuando un estudiante aún no asimila lo que es una suma o resta simple. Entonces, claro, con él sí me toca desagregar la destreza, desagregar los objetivos, hacer individualizada la evaluación, incluso cambiar evaluación. Claro, mi nombre es Patricia Mosquera, soy profesora particular y tengo una maestría en psicopedagogía. Actualmente tengo un centro infantil que atiende niños desde los 3 meses hasta los 5 añitos. Dentro de nuestro centro infantil actualmente contamos con varios niños con necesidades educativas especiales. Entonces, desde ese punto, vamos primero a partir del concepto que se entiende por inclusión educativa. Ya. Para mí, la inclusión educativa es un enfoque pedagógico social que busca adaptar el sistema educativo. Ya, ¿por qué considera importante que el sistema educativo ecuatoriano avance en una educación sin barreras para los estudiantes con necesidades educativas específicas? Este es un derecho constitucional y legal. La Constitución del 2008 y la LOEI del 2011, junto con la Ley de Discapacidad del 2012, establecen que las personas con discapacidad tienen un derecho a una educación inclusiva y de calidad. Esta debe ser equitativa y de justicia social. La inclusión combate la discriminación y garantiza la igualdad de oportunidades para todos. Ya. ¿Qué tipo de estrategias o apoyos han sido más efectivos desde su experiencia para facilitar el aprendizaje y la participación de estudiantes con necesidades educativas? A ver, primero sería que los docentes tengamos una capacitación acerca de eso. Hay que tomar en cuenta que este tema es súper amplio y que en la actualidad contamos con varios niños con diversas discapacidades, ¿ya? Y ¿qué más puedo mencionarles de aquí? También el espacio y las oportunidades que podamos brindar a los estudiantes. ¿Usted diría que existen barreras que imposibiliten este acceso? Sí, creo que en muchos centros educativos no damos la oportunidad porque sabemos que como docentes o como personas del DS necesitamos llamar la atención, ¿ya? Entonces muchas veces he tenido casos que no acercan a los niños por eso. Y claro, nosotros adaptaciones curriculares, cambiar la metodología de trabajo, dependiendo qué necesidad tiene el niño. Entonces, desde eso, ¿usted consideraría que a los docentes les falta una capacitación? Totalmente. Y deberían trabajar. O sea, más que todo con capacitación, creo que el empoderarse. O sea, ser partícipes, porque claro, nos toca hacer una adaptación diferente, material diferente. Pues a veces por el tiempo, la pereza, o tal vez porque esa profesión no es para tal persona, no queremos hacerlo. No quiero hacerlo, no puedo. O sabe que no, yo no puedo, el grupo es muy grande. Y comenzamos a poner textos y nos damos apertura al final. Hay que una necesidad. ¿Nos podría dar una pequeña experiencia que usted ha tenido con algún estudiante con necesidades? A ver, sí, claramente tenemos un caso súper marcado dentro del centro infantil. Un niño llegó a los 9 meses, visualmente se veía todo normal. Cuando ella empezó como que a tener el añito, comenzamos a tener breves rasgos, ¿ya? Por ejemplo, tuvo movimientos, su lenguaje era súper tardío y era súper inmaduro, ¿ya? Entonces cuando ella comenzó a caminar, empezamos a ver los movimientos, y comenzaba a correr en círculo, y claro, empezó un poco más madurito y empezó a apilarnos todos los juguetes por tamaños, por colores, todo así. Y el lenguaje, que también siempre fue una falla desde que tuvo el estudiante también. Bueno, conjuntamente con la docente, la directora y la pieza de nuevo trabajo en el centro infantil, comenzamos a conversar y decimos, miren, ven esto, y a repetir.
era súper repetido. Y también otra cosa que tenía muy marcado era que se golpeaba y no lo veía. Se golpeaba y se golpeaba y seguía corriendo. Entonces comenzamos a estar como con esa inquietud de algo tiene, y era la lectura de los brazos. Era súper notorio eso de los brazos. Entonces de ahí, claro, fuimos a la siguiente instancia, que era conversar con los padres. Tuvimos un rechazo súper malo de parte del papá. El papá se opuso, es más, hubo esta separación familiar por este tema. Entonces la mamá se apoderó de brazo y dijo, no se preocupe, yo voy a hacer. Entonces fuimos a la siguiente instancia, que era ir a especialistas, fueron al neurólogo, varios exámenes, a los cuales llegamos que sí tenía autismo. Tenía autismo, a los 2 años seguíamos con el proceso tenía problemas de lenguaje y tenía problemas de control de esfínteres. Él no podía dejar el bañar y cosas así. Comenzamos a trabajar con varios especialistas. Trabajó la terapista del lenguaje, la terapista ocupacional, trabajó la psicóloga y nosotros como docentes, ¿ya? Entonces, fuimos viendo este proceso, la mamá fue a un montón de centros, a un montón de evaluaciones y hasta los 2 años y medio de la profesora nos arrojaba autismo. Ya tiene más conciencia, a los 3 años ya comenzamos a tener problemas de conducta. Súper notorios, súper marcados en él, entonces ya teníamos problemas de conducta y de lenguaje. El movimiento ya lo habíamos un poco establecido y ya era tan notorio, ¿ya? Actualmente él tiene 4 años. Aún le cuesta ir al baño solo. Tiene problemas para desocuparse. O sea, los niños autistas tienen problemas para evacuar. Realmente. Él tiene una dieta establecida y tal, pero no hemos visto que eso nos haya ayudado en este problema que él presenta. Ahora tiene un buen lenguaje, pero es porque sigue trabajando en terapia del lenguaje. ¿Ya? Y los problemas conductuales son bien fuertes. O sea, si quiere ser autoridad, a veces ha tocado besarnos la mano, nos disculpe y cosas así. Entonces, sí hemos visto que con la ayuda de varios especialistas, porque hemos tenido un trabajo conjunto con varios especialistas, hemos tenido un avance. Pero sí es otras cosas, pero a los casi 4, la mamá le volvió a hacer otra evaluación porque tenía otras cosas. Tenemos autismo con problemas conductuales y TDAH. Estamos en este campo actualmente, estamos trabajando con esta carrera, nos pasaron en él, pero como yo digo, la parte más difícil de esto es como centro infantil, lograr que un papá acepte que su hijo puede tener problemas. Segundo punto, que tenga la disponibilidad de llevarle a un especialista. Porque así, bueno, usted dice, pero tal vez no es, pues no creen en esa palabra. Y tercer punto es que la escuela, la familia y los especialistas no creen en su. Eso para mí creo que es la parte más fundamental